Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Estela Orozco Arce. Como sabrán, pues soy maestra de la Facultad de Contaduría y Administración y me toca a mí preparar este material para todos los alumnos, estudiantes de las carreras de licenciatura en Contaduría Pública, licenciatura en Administración de Empresas con acentuación en Comercialización, en Producción y también para los de la licenciatura en Comercio Exterior. La materia que me ha tocado preparar es la de manejar contabilidad financiera. Haciendo un breve resumen de lo que llevamos hasta este semestre, ustedes tuvieron que haber iniciado el semestre, pues con la parte teórica de la materia, donde tuvieron que haber manejado conceptos, terminología, qué es contabilidad, qué es balance, qué son estados financieros, cuáles son los estados financieros básicos. Tuvimos que haber visto también definiciones de catálogos de cuentas, hoja de trabajo, qué es la balanza de comprobación. Vimos dentro de la parte teórica lo que es una cuenta, el estudio general de la cuenta, que es una representación de un esquema de mayor por aquello de lo que Fray Luca Pacioli decía, que la teoría de la partida doble está basada en la causa y el efecto. Entonces el esquema de la cuenta T, pues lo manejamos como dos partes, ¿verdad? Una para el debe, otra para el haber, donde van los cargos, donde en la parte derecha van los abonos. También en la parte teórica, derivado de la estructura de la cuenta y de la regla del cargo y el abono, vimos el estudio particular de las cuentas. ¿A qué me refiero? Cada una de las cuentas que se manejan, tanto de activo, pasivo, capital, resultados de gastos e ingresos, su estudio y su manejo, su movimiento particular. Es decir, ¿a qué se refiere cada cuenta? Por ejemplo, bancos, es la cuenta de activo donde voy a manejar entradas y salidas de efectivo. La cuenta de banco se carga por las entradas de efectivo, se abona por las salidas de efectivo, tiene saldo deudor y se va a presentar en el balance general dentro del activo circulante. Esto para cada una de las cuentas que se pretende se manejen durante todo el primer semestre. Yo les insisto mucho dentro del salón de clases de que del estudio que ustedes hagan de estas cuentas depende mucho el manejo de la parte práctica, ya de lo que viene siendo la contabilidad. Yo sé que para muchos de ustedes la teoría es muy pesada, puede llegar a ser muy tediosa, pero definitivamente la contabilidad es una materia que tiene un sustento teórico que debe de tenerse. No puedes tú empezar la práctica sin haber tenido primero el sustento teórico. Bueno, dentro de lo que se considera la parte teórica, nosotros manejamos también el tema del manejo contable del IVA. Voy a partir de aquí. Se supone que todo el primer parcial fue pura teoría y ya el segundo parcial lo tuvimos que haber iniciado con el aspecto contable del IVA, el manejo, el estudio de lo que es el manejo de inventarios perpetuos y entonces ya haber entrado a la práctica. Entonces voy a retomar el tema del manejo contable del IVA. Esto sí tiene que quedar muy bien recalcado, puesto que la mayor parte de la práctica pues viene manejándose con este impuesto. Entonces voy a partir esta clase con un repaso de lo que es el manejo contable del IVA. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Es un impuesto que inició en 1980 en México y que es un impuesto que, como su nombre lo dice, se agrega, es un impuesto que se agrega a todos aquellos bienes y servicios, pero no a todos, ¿verdad? Sino a los que la ley del impuesto sobre impuesto al valor agregado señala en el artículo número 1. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a comprar un artículo y a ese valor le voy a agregar el impuesto, ¿verdad? Ahorita en México, repito, la tasa es del 16 de uso general. Entonces ustedes, cada vez que vendan o adquieran bienes de los que señala la ley del impuesto al valor agregado, tienen que agregarle el 16%. Dice la ley del IVA
Aquí está una tabla. Miren, aquí señala cómo se ha venido manejando el impuesto al valor agregado desde que entró en vigor. Actualmente, ahorita la tasa es del 16%, excepto para alimentos y medicinas. Comentábamos en el salón de clases que hay algún tipo de alimentos que llevan algún tipo de procesamiento que sí están grabados con este impuesto. Entonces tendríamos nosotros que ir a la ley del impuesto al valor agregado y estudiarla en su totalidad para saber cuáles actos o actividades están grabados y cuáles no, ¿verdad? Pero ahí ponemos un pequeño ejemplo de cuáles son los actos o actividades que no deben de llevar IVA aquí en nuestro país. Dice el artículo número 1 que están obligados las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen las actividades siguientes: enajenen bienes, es decir, la compra o la venta; prestación de servicios independientes, todas aquellas personas que presten, servicios por el pago de honorarios, también van a cobrar IVA; o por aquellas personas que otorguen el uso o goce temporal de bienes. ¿A qué me refiero? A la renta o arrendamiento. Y a todas aquellas personas físicas o morales que importen bienes o servicios. Son las 4 actos, actividades que están grabados con el IVA. Recuerden ustedes, aquí el artículo 1 menciona cuáles son los 4 grupos de actos o actividades, pero tenemos que recordar que de estos actos o actividades hay cosas que no llevan IVA, ¿verdad? En el caso de el uso o goce temporal de bienes, aquí en México, los bienes destinados, los inmuebles destinados a casa habitación, o sea, casas que yo rento para vivir, no deben de llevar IVA, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver el manejo de las cuentas contables del IVA. Primero que nada, yo en el salón de clases señalo que el impuesto al valor agregado es uno solo, la tasa al 16%. ¿Qué es lo que yo hago para que ustedes puedan entender el manejo de este impuesto? Primero hay que hacer una separación entre lo que es el IVA cobrado y el IVA pagado. ¿Cuál es el IVA cobrado? Pues es el que yo voy a cobrar cuando yo realice alguna de las operaciones que ahorita mencionaba. Entonces, al IVA que yo voy a cobrar se le llama IVA trasladado. Es una cuenta de pasivo a corto plazo de naturaleza acreedora. ¿Por qué es una cuenta de pasivo? Porque el IVA que yo estoy cobrando es un IVA que únicamente lo cobro, lo registro, lo reconozco contablemente, pero que para mí es un impuesto que no me lo voy a quedar, la empresa no se va a quedar, la persona física no se va a quedar con ese impuesto, con ese dinero, vamos. Yo nada más cumplo con las funciones de intermediario, yo lo cobro, lo guardo y se lo tengo que ir a entregar posteriormente a la Secretaría de Hacienda. Entonces, el IVA trasladado es un impuesto que nosotros vamos a cobrar y que desde el momento de su registro contable, de su reconocimiento contable, ya entra como un pasivo a corto plazo. La cuenta de IVA se abona por el valor del IVA que el contribuyente traslada, carga o cobra en operaciones de contado. IVA trasladado quiere decir ya lo cobré, ya está cobrado y en el momento en que yo lo cobro, lo registro abonándolo a IVA trasladado y ya lo estoy registrando como un pasivo. La cuenta de IVA trasladado se abona cada vez que cobra o cobro y se carga por el importe del IVA cancelado. ¿Cuándo puedo cancelar el IVA trasladado? Bueno, cuando esa venta, esa operación en la que yo haya cobrado el IVA, pues se cancele, o cuando el cliente me haya devuelto mercancía, ¿qué tengo yo que hacer? Cancelar la venta de la mercancía y cancelar también el IVA que le habíamos cobrado.
Tenemos una cuenta que se llama IVA por trasladar. También es de pasivo y también es de naturaleza acreedora, como su nombre lo dice. IVA por trasladar. Por pendiente todavía no se cobra. Esta cuenta, como es de pasivo, también se abona por el valor del IVA que el contribuyente le traslada, carga o cobra. Cargar quiere decir en contra de, le cobra a sus clientes, pero en operaciones a crédito. La anterior cuenta, IVA trasladado, es cuando cobras de contado, por ejemplo, en una venta de mercancía de contado. En este es cuando, por ejemplo, hay una venta de mercancía a crédito. Se carga por el importe del IVA cancelado. Acuérdense que Fray Luca Pacioli fue muy benevolente con nosotros en el aspecto de la contabilidad, porque él dijo, aquí está la cuenta, en un lado aumenta y en el otro disminuye. Si aquí aumenta con abonos, ¿dónde disminuye? Con cargos, no hay de otra, no hay para dónde ir. Entonces, IVA trasladado e IVA por trasladar es para las cuentas, son las cuentas que me van a servir para registrar el IVA cobrado, ¿de acuerdo? Vámonos con el IVA acreditable. Esta es una cuenta de activo circulante de naturaleza deudora. La cuenta de IVA acreditable se carga por el importe del IVA pagado en operaciones de contado. Es todo aquel IVA que tú ya pagaste en la adquisición de bienes o servicios. IVA acreditable, cuando compro mercancía de contado, cuando compro un vehículo, cuando compro papelería, cuando compro un activo fijo, cuando yo compro y ya pagué, ese IVA se llama acreditable. Se abona por el importe del IVA cancelado. Cuando se cancela la venta, cuando se devuelve el activo, cuando hay devolución de mercancía, o sea, cuando el IVA que yo había pagado se disminuye por alguna de esas razones que les acabo de mencionar. Aumenta con cargos, disminuye con abonos. Y su naturaleza es deudora porque es de activo circulante. IVA por acreditar. Como su nombre lo indica, todavía no, está pendiente. ¿De qué? De acreditar, de pagar. Se carga del importe del IVA pagado en operaciones a crédito. Aquí hay un error, perdón. Es decir, es aquel IVA que ya se generó, ya se realizó la compra, ya se realizó la compra de un vehículo, ya se realizó la compra de un activo fijo, pero todavía no se paga, no ha sido pagado, es decir, fue a crédito. ¿Cuándo cancelas el IVA por acreditar? Abonándolo, cuando cualquiera de las operaciones antes mencionadas se hayan cancelado, por devolución o porque se canceló o simplemente porque la mercancía no venía en el tamaño o tipo adecuado y la tuvimos que cancelar, entonces se abona a IVA por acreditar. El saldo de la cuenta es deudor y va a ir en el activo circulante. Entonces yo ya tengo 4 cuentas. La cuenta de IVA trasladado se abona por las compras de contado. IVA por cuando se cobra IVA de contado. IVA por trasladar, cuando se cobra IVA en operaciones a crédito. IVA acreditable, cuando se paga de contado. IVA por acreditar, cuando se genera un IVA en operaciones a crédito. ¿De acuerdo? Esas 4 cuentas hay que repasarlas muy bien porque depende de su manejo, como que lo tenga yo bien afianzado, depende de su buen manejo el que yo registre correctamente operaciones con IVA. Aquí tengo un esquema. Cuando generas el IVA acreditable en las compras, si es de contado, y si es a crédito, IVA por acreditar. Lo mismo para las ventas. Cuando genero el IVA trasladado, en ventas de contado y a crédito, IVA por